Queridos amigos, hermanos, una alegría poder saludarlos y darles la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en un estudio trimestral titulado Temas en el libro de Juan y en esta segunda semana estudiaremos una lección titulada Signos de Divinidad. Así que nuevamente bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática y antes de pasar al estudio de la lección, como hacemos habitualmente en nuestro canal, vamos a presentar las preguntas claves para el estudio de la lección de escuela sabática. Tenemos 5 preguntas para poder consolidar nuestro aprendizaje de la lección de escuela sabática. Ustedes pueden entrar en el QR o también pueden entrar en la descripción de este video y sin duda va a ser un motivo de aprendizaje y también una dinámica muy buena para aquellos que la usan en el momento de la lección de la escuela sabática. Así que si eres director de escuela sabática en tu iglesia o maestro de escuela sabática, las preguntas claves pueden ayudar muy bien para dinamizar el estudio de la lección. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos entonces a la lección de la escuela sabática, Signos de Divinidad. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos empezar este estudio y queremos hacerlo con la seguridad que estás en la dirección del estudio de tu palabra y que puedes dar lecciones que vengan a satisfacer las mayores necesidades de nuestra vida. Querido Padre, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos hermanos, vamos entonces al estudio de la lección de la escuela sabática. Empezaremos con la parte de la motivación, el motiva. Y aquí, mis hermanos, me gustaría que podamos reflexionar sobre algunas de las señales que identifican a la divinidad de Cristo. Y entonces veamos algunas de las señales, algunas de ellas serán estudiadas en la lección de escuela sabática. Los milagros. Sin duda, querido hermano, los milagros de Jesús son descritos en la palabra de Dios como eventos que cautivaban, que asombraban a las multitudes, ¿no? Cuando Jesús detiene, por ejemplo, el mar, las olas del mar y los vientos, está mostrando un poder por encima de la naturaleza. Cuando Jesús camina sobre el agua, y Pedro también es motivado a caminar sobre el agua, pero él deja de mirar a Jesús. Eso nos muestra que también Jesús tiene un poder extraordinario. Cuando suceden los milagros, no es que se quiebren las leyes de la naturaleza, no se están quebrantando las leyes de la naturaleza con los milagros. Uno podría decir, pero pastor, aquí hay una ley que está siendo quebrantada, la ley de la gravedad. Jesús no debería estar caminando sobre el agua, la gravedad tendría que atraerlo hacia el fondo del mar. Bueno, pero Elena de White afirma que no es que Dios quebrante las leyes de la naturaleza en los milagros, sino que coloca en juego leyes que nosotros desconocemos. Así que en ese momento Jesús está colocando en juego leyes que nosotros desconocemos y esos serían los milagros. Los milagros, mis hermanos, nos testifican acerca del gran poder del Señor Jesucristo y nos habla acerca de la divinidad de Cristo. Otro signo de la divinidad de Cristo es la sabiduría. Nuestro Señor Jesús, su enseñanza moral, las bienaventuranzas, las parábolas, la interpretación correcta que hace del Antiguo Testamento, todo eso nos muestra una gran sabiduría, una sabiduría moral y espiritual, una enseñanza que permite que el ser humano pueda salir de su hundimiento en el pecado hasta elevarse moral y espiritualmente siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El amor, la compasión, la misericordia, muchas veces son ajenas a la misma naturaleza humana. Jesús vino a enseñarnos que es necesario colocar el amor como una característica central de nuestra vida y eso es solo posible mediante la presencia de la persona amor, porque Jesucristo personifica el amor y cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús, le estamos abriendo el corazón al amor en persona y al mismo tiempo estamos experimentando la capacidad de amar a quienes
nos rodean a nuestros semejantes, incluso de poder amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver, mis hermanos, otra señal de la divinidad de Cristo. Por ejemplo, las profecías cumplidas. El Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, nos habla acerca de la venida del Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor le habla directamente a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y después está profetizando que la simiente de la mujer, esto es, un descendiente de la mujer, vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Esto quiere decir que en el transcurso del tiempo, un descendiente de Eva, alguien nacido de mujer, vendría para terminar con la amistad forzosa que la serpiente había decretado entre la humanidad y Satanás. Así que eso es quebrantado en la cruz del Calvario. Otras profecías, el lugar del nacimiento. Miqueas nos habla acerca de que nacería en Belén. Hay profecías que nos hablan que en el momento de la muerte de Cristo no sería quebrantado ningún hueso. Otra profecía nos habla que que se sortearía su ropa. Otra profecía nos habla también acerca de que sería traicionado por un amigo. Otra profecía nos habla que permanecería durante 3 días, así en el sepulcro, y después resucitaría. Es decir, mis hermanos, las profecías del Antiguo Testamento se cumplen de una manera exacta, sin lugar a dudas, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo puede revelar que se trata de un ser divino, de alguien que vino a cumplir las profecías que estaban desde muchos siglos en la palabra de Dios. Vamos a ir más adelante y veamos, mis hermanos, otra característica tremenda de Jesús que lo señala inequívocamente como Dios sobre todas las cosas, el amor y la compasión. Ya en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios revela palabras de amor para el pueblo de Dios, ¿no? Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongo mi misericordia. Y continuamente, queridos hermanos, encontramos versículos que nos citan el amor del Señor que está por encima de toda capacidad humana, ¿no? Un amor inconmensurable. En el libro de Juan, capítulo 3 versículo 16 encontramos esta preciosa declaración, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Característica divina de Dios es el amor. Y la mayor muestra del amor de nuestro Dios se expresa en la cruz del Calvario. El amor de Dios no solamente es en palabras. En la cruz del Calvario, el Señor pasa de las palabras a los hechos y muere por el pecador. Para que el pecador no tenga que morir eternamente, el Señor toma la culpa del pecador, la asume, muere la muerte que tú tendrías que haber muerto, que haber experimentado por causa de que somos pecadores, y tú y yo tenemos esperanza de salvación y vida eterna por ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesús. Así, mis queridos hermanos, tenemos aquí la señal más importante, su victoria sobre la muerte. Jesucristo venció la muerte. Es Dios sobre todas las cosas. Y como venció la muerte, entonces nosotros podemos ser victoriosos también. Eso nos lleva a pensar, querido hermano, que si, como dice el apóstol Pablo, Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Sin resurrección no habría salvación. Sin resurrección no habría segunda venida. Sin resurrección no habría misión de la iglesia. Es decir, todo cobra sentido con la resurrección de Cristo. Así que esa victoria de Jesús sobre la muerte es también la garantía de tu victoria y de mi victoria frente al enemigo que también será vencido, que es la muerte. Vamos, mis hermanos, de esta manera directamente al estudio de esta semana.
Miren lo que dice el versículo de memoria. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Esta es una declaración desafiante. El Señor declara que es la resurrección y la vida. Esta es una señal inequívoca de que nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Nadie puede decir yo soy la resurrección y la vida. Ningún hombre, por más encumbrado, por más inteligente, por más poderoso que sea, ningún ser humano en sus cabales puede decir yo soy la resurrección y la vida. Nadie, ningún hombre, solo nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la vida. Mi querido hermano, veamos entonces la lección de escuela sabática que nos presentará signos inequívocos sobre la divinidad de Cristo. Vamos entonces a la lección con la parte de explora. Miren ustedes qué es lo que tenemos entonces en la visión panorámica. Hablaremos básicamente acerca de tres eventos. El primero, la alimentación de los 5.000. Luego veremos la curación del ciego y finalmente veremos la resurrección de Lázaro. Es decir, la lección de escuela sabática nos presenta tres grandes signos de la divinidad de Cristo a través de estos tres grandes milagros. Vamos entonces a la primera parte donde se nos habla de la alimentación de los 5.000. Miren ustedes, queridos hermanos, qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 3 al 5. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí encontramos, mis hermanos, algún paralelo. Mira cómo Juan empieza describiendo esta historia. Está diciendo primero que Jesús sube a un monte y después dice que estaba cerca la Pascua. Estos elementos nos conectan con el Antiguo Testamento. El elemento del monte, así como Jesús sube al monte, por ejemplo, Moisés sube al monte también. Así como Moisés enseñó al pueblo acerca de la Pascua y a través de la liberación de la Pascua, el pueblo fue, perdón, a través de o la liberación del pueblo de Israel está representada en la Pascua. Entonces, hay ese elemento que justamente Juan lo dice y no lo dice por acaso. ¿Cuál es el propósito? El propósito es presentar a Jesús como el profeta que Moisés había anunciado que vendría. Entonces Juan empieza a hacer esa conexión. Habla de que subió a un monte, así como Moisés subió a un monte. Habla acerca de la Pascua y la Pascua está ligada al liderazgo de Moisés en el tiempo de Israel. ¿No? Entonces el milagro se produce, ¿no? Se reparten los panes entre la multitud queda sorprendida, queda tremendamente maravillada, y entonces piensan, qué líder extraordinario, ¿no? Qué líder extraordinario que vamos a tener, porque si Jesús fuese el rey y este Jesús es capaz de alimentar a 5.000 personas, ¿qué tal productividad podría tener el pueblo de Israel, ¿no? Con poco podría lograr mucho y ellos empezaban a hacer cálculos en términos materiales, ¿no? Bueno, incluso el Juan capítulo 6 versículo 11 al término del milagro, dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían, una multitud enorme. Y con aquellos pocos peces y panes, el Señor alimentó, y la multitud tomaba lo que quería. ¿No? Empezaban a tomar panes y panes. Yo quiero dos, tres, aquí, cuatro. Yo quiero más pescado. Y entonces empezaron a comer hasta quedar saciados, ¿no? Entonces, empezó a surgir aquí esta declaración, Juan capítulo 6 versículo 14 entre la gente. La gente empezó a decir lo siguiente. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
empiezan a decir, este es el profeta, porque ellos estaban esperando un profeta. Ese profeta grandioso que estaban esperando era el Mesías. Pero Moisés ya había anunciado la venida de este profeta. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando Moisés. En Deuteronomio, Moisés lo que hace es presentar los últimos mensajes que él tiene antes de que termine su ministerio como líder de Israel. Y entonces ahí les da una promesa, les da una profecía y les dice, miren, profeta de en medio como yo. O sea, un profeta semejante a Moisés, un profeta extraordinario, un líder extraordinario. Y Dios te lo va a levantar, dice esa profecía. Entonces la gente en aquel momento empezó a pensar, bueno, este es el profeta que había de venir. Moisés nos habló de un profeta que vendría y que cumpliría y que sería semejante a Moisés. Y ellos dijeron, en Jesús se ha cumplido esta profecía. ¿Cuál era la razón por la que consideraban a Jesús un profeta extraordinario? No eran sus enseñanzas, no era su misericordia, no era su amor lo que los atraía es que los había alimentado con pan y con peces. Así que en realidad no estaban buscando a Jesús con un interés espiritual, con un interés de salir del pecado para experimentar la salvación. No era un interés espiritual lo que los movía a acercarse a Jesús, sino simplemente porque Jesús había multiplicado los panes y los peces. Entonces ellos dijeron, con este líder extraordinario, nunca tendremos hambre. Ah, seremos poderosísimos en todo el mundo. Imagínense, Israel será la capital mundial de la producción, porque tendremos un líder extraordinario. Estaban pensando únicamente en términos materiales. Así que, queridos hermanos, muchas veces también en nuestra vida, nosotros únicamente pensamos en términos materiales. Y también podemos ver que incluso hay teologías que son completamente equivocadas, ¿no? Por ejemplo, la teología de la prosperidad. No sé si escuchaste alguna vez de la teología de la prosperidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí te dicen, ahí te enseñan que cuanto más plata des a la iglesia, Dios te va a bendecir más. Entonces la gente empieza a dar dinero, empieza a dar propiedades, porque lo que espera es que las personas, ellos mismos, puedan recibir más de lo que ellos han entregado, ¿no? Y así entonces lo que se trata es de una especie de compra de las bendiciones, ¿no? Señor, bueno, ahora tienes que bendecirme porque yo ya te di aquí esta cantidad tremenda de dinero. Así que ellos no están buscando una bendición espiritual, están buscando simplemente los panes y los peces, ¿no? El mundo simplemente se mira desde una dimensión material y eso también está en el seno de la iglesia cristiana. No, que mi querido hermano, tú ofrendas a Dios, tú diezmas al Señor, no para ser bendecido, sino porque ya fuiste bendecido. Ya el Señor te dio la vida. Ya el Señor te dio la fuerza, ya el Señor te dio la inteligencia, ya el Señor te dio los recursos. Entonces vienes y ofrendas no para poder recibir más, sino porque ya recibiste del Señor. Esa es la verdadera teología de las ofrendas en la palabra de Dios. Que la teología de la prosperidad es una subversión de valores, ¿no? Es una teología que distorsiona lo que realmente tiene que ser en la verdadera adoración a nuestro Dios. Lo adoramos porque Él es grande, no para recibir algo de Él, no para sobornarlo y para que nos entregue bendiciones, no, porque Él es digno de adoración, por eso lo adoras, porque Él es el creador y Él es el redentor, lo adoramos por lo que hizo, no por lo que hará. ¿Mm? Quiere decir, no porque me va a bendecir, no porque me va a entregar esto, lo haremos por lo que Él es, por lo que Él hace por nosotros. Esa es la respuesta y también la promesa de lo que hará, ¿no es cierto? Pero en términos espirituales, no en términos materiales. ¿Qué es lo que hará en términos espirituales? Bueno, lo que hará es retornar en su segunda venida. Lo adoramos por lo que hará también, pero no en términos materiales. No lo adoro para que me entregue, Señor. Te doy para que me des, ¿no? Esa es una negociación, ese no es adoración.
Vamos entonces, mis hermanos, eh, como aquí menciona la lección de la escuela sabática. Así Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando en esencia su propia divinidad. Jesús mostró con la multiplicación de los panes esa dimensión divina que él tenía. ¿No? Y la verdad, mis hermanos, es que el pueblo, la gente, no entendió exactamente cuál era la misión de Jesús. Vamos a ver en la siguiente parte qué es lo que sucede. La multitud, ya hemos visto, lo reconoce como profeta, ¿no? Así como Moisés había declarado que iba a surgir un profeta semejante a él mismo, a Moisés, entonces la multitud dijo, este es el profeta, ha llegado el profeta, hoy se ha cumplido, ¿no? Juan 16, 14, 15, ya lo hemos leído, lo volvemos a leer. Aquellos hombres estaban viendo la señal que Jesús había hecho. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La multitud venía para hacerlo rey, porque en la mente de la gente era que el Mesías llegaría a ser el gran conquistador, ¿no? El gran líder, genio militar, político extraordinario, que colocaría a Israel a la cima, a la cabeza de todas las naciones de la tierra. Y eso era algo que querían estas personas. Y dijeron, vamos a hacerle rey en este momento. No habrá nadie que podrá oponerse a Israel cuando Jesús sea el rey. Tendremos pan, tendremos peces, nos va a dar todo. Así que quiero este rey, un rey que me dé todo, que me solucione mis problemas materiales, ¿no? Entonces vienen a buscar a Jesús, ¿no? Y miren, Jesús no desconoce, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él conoce el corazón de los que lo van a buscar. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué está diciendo Jesús? Me buscan no porque han reconocido en mí la naturaleza divina, las señales, no porque me reconocen como el Mesías, no, sino que vienen a mí porque les he dado pan y os habéis saciado. Vienen a mí simplemente por el interés material. Vienen a mí nada más por la bendición del pan y de los peces. Yo de esa manera no quiero que ustedes vengan. Yo quiero que vengan para que puedan caer a mis pies y ser transformados por completo espiritualmente. Pero no me busques simplemente por la bendición material. No me busques por los panes y los peces. Queridos hermanos, aún en nuestro tiempo podemos caer en ese terrible peligro de buscar al Señor únicamente cuando necesitamos satisfacer necesidades materiales, ¿no? Nos acordamos de Dios únicamente en el momento del peligro. Hay personas que dicen ser ateas, pero cuando el avión empieza allí a enfrentar tremendas turbulencias, yo creo que quedan pocos ateos en el avión, ¿no? Cuando empiezan las dificultades grandísimas de la vida, mucha gente recién se acuerda de Dios, solo cuando lo necesita, solo cuando satisface alguna necesidad. No puede ser así. Dios es Dios sobre todas las cosas. Dios debe estar en tu corazón. Debes buscar al Señor en todo momento, no únicamente en el momento del temblor, ¿no? Ah, Señor, ayúdame. No, no, no. En todo momento, Él debe ser nuestro Señor, nuestro soberano. Esto es lo que la palabra nos enseña. Pero mire cómo continúa la historia. Dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vamos a entender esto. En la conversación, nuevamente la gente empieza a recurrir a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Porque lo que están pensando ellos es en la profecía. En aquella profecía que Moisés declaró que se iba a levantar un profeta semejante a él. Y entonces dijeron, bueno, este es Moisés, porque así como Moisés le dio el maná al pueblo, entonces este nuevo profeta que aparece está dando pan al pueblo.
Así que este es el nuevo profeta. Mm, y entonces ahí Jesús les corrige. No es que Moisés les dio pan al pueblo, ¿no? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es el Padre el que dio el maná. Moisés fue apenas un instrumento, pero él habla acerca del Padre como el originador del maná. Y entonces dice, el Padre ha enviado algo mejor que el maná. Es un pan que viene del cielo. Es un pan que da vida al mundo. Ese es el pan que Dios está enviando. Las personas se emocionaron y dijeron, Señor, si Dios está enviando este pan para todos, dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿En qué están pensando? En el pan material. Señor, satisface siempre mi necesidad material. Quiero pan, quiero riqueza, quiero fortuna. No hay ninguna diferencia, ¿no? Entre la gente del pasado con las motivaciones de la gente de nuestro tiempo. Hay gente que en nuestro tiempo que es capaz de hacer todo, ¿no? Incluso robar, incluso matar para poder satisfacer sus necesidades materiales, ¿m? Para poder obtener poder, para poder obtener riqueza, olvidando la dimensión espiritual. Y Jesús le está hablando de cosas espirituales, pero ellos están pensando en el pan material. No, si hay un pan que desciende del cielo, Señor, yo quiero ese pan. Esa es la panadería que a mí me gusta, la del cielo. Están pensando en el pan material. Y ahora Jesús les da la lección y les dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora ellos están perplejos, ¿no? Jesús empieza desde las cosas que ellos conocen para mostrarles las cosas espirituales que ellos desconocen. Es decir, lo primero que ha hecho Jesús es un milagro, la multiplicación de los panes, de los peces. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, frente a ese tremendo milagro, la multitud quiere hacerlo rey. Jesús se aparta, Jesús se va, pero la multitud empieza a seguirlo. Pero no lo siguen porque quieren experimentar perdón de pecados, no lo siguen porque quieren transformar su vida, no lo siguen porque quieren ser salvos, lo siguen por el pan. Lo siguen por el pan que les había dado. Y Jesús les dice, me buscan por el pan. Mm, y entonces él dice, ellos empiezan a razonar y empiezan a argumentar y dicen, miren, debe ser un gran profeta, porque así como Moisés dio pan al pueblo en el tiempo pasado, Jesús le dice, no, 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 no fue Moisés que le dio el pan, fue mi padre. Y ahora mi padre está dispuesto a darles el verdadero pan del cielo. Queremos ese pan, Señor. Si es pan del cielo, lo queremos. Otra vez pensando en términos materiales. Y ahora Jesús le da la lección espiritual. Yo soy el pan de vida. Mi mensaje, mi persona, mi ministerio, mi muerte, mi resurrección, todo lo que yo hago representa el plan de salvación. El pan de vida está representando en todo esto todo lo que Dios provee para el ser humano y que finalmente nunca más tendrá hambre. Está hablando en términos espirituales. ¿No? Mira cómo Jesús lleva de las cosas conocidas a las cosas desconocidas, del pan que todo el mundo conoce y necesita, hacia las cosas desconocidas, que es Jesús como el dador de la vida. Él mismo es el pan de vida. Entonces, a Jesús, querido hermano, no hay que buscarlo por las bendiciones que nos da, hay que buscarlo por lo que es Él. ¿Ah? Hay que buscarlo por lo que es Él en esencia, porque Él es el Salvador. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. No busques a Dios simplemente por los panes y los peces. Busca a Dios por lo que Él es. Él es digno de adoración. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Él es tu soberano. No trates de intercambiar. No seas mezquino. No busques, Señor, yo quiero ahora esto y entonces te pago esto para que me des. No. Ese es, ese es tener una idea muy reducida del gran Dios del cielo. Búscalo por lo que Él es en sí mismo. Gran Dios, gran Redentor, gran Salvador, el pan de vida, el que sacia. En el capítulo 4 de este mismo libro, Jesús habla del agua de vida. Nadie puede vivir sin agua.
Y él dice, yo soy, yo te voy a dar agua de vida, ¿no? Y acá él habla acerca del pan de vida. Nadie puede vivir sin alimento, sin el pan. Entonces lo que nos está diciendo es que nadie verdaderamente puede vivir sin Jesús. Nadie, mi querido hermano. Por favor, no trates de vivir una vida al margen de Jesús. No trates de vivir una vida al margen de tu Creador. La vida sin Jesús no tiene sentido. La vida de Jesús es una vuelta y una vuelta en círculos, sin avanzar a ningún lado. La vida sin Jesús es una vida vacía, es una vida en la que no hay color, es una vida de sufrimiento, de angustia, de ansiedad. ¿No? La vida con Cristo es una vida de plenitud, es una vida de saber hacia dónde vas, de tener certeza de tu destino, de tener certeza de tu origen, que eres hijo de Dios, de tener certeza de la misión que tienes, que es glorificar a Dios en tu vida, y te da una certeza del destino al que el Señor te llama, que es vivir para siempre con Él. Esa plenitud existencial que recibimos cuando estamos con Jesús, esa es la mayor evidencia de que Él realmente es el pan de vida. Alimenta todo nuestro ser, completa perfectamente aquello que falta en nuestro corazón. Es hora, mi querido hermano, que le abras el corazón a Jesús. Es hora que decidas caminar siempre con Él, sin apartarte. Él es el pan de vida. Sin Él no puedes tener vida cristiana victoriosa. Sin Él estás debilitado. Sin Él te faltan las vitaminas espirituales, las proteínas espirituales, aquello que necesita tu ser espiritual, te falta. Él es el pan de vida y es un pan nutritivo y es un pan que fortalece y es un pan que realmente infunde vida en nuestro corazón. Nos da plenitud. Él es el pan de vida. Acude cada día a la panadería celestial, mi hermano. Aliméntate cada día del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como dice la palabra, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué declaración tremenda, qué declaración maravillosa. Mira lo que dice la lección. Pero Jesús no había venido para eso, es decir, alimento material, ¿no? Y ese no era el propósito de su milagro. Jesús no apenas quería manifestar el poder sobre la multiplicación de los panes. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5.000 dio la oportunidad de ilustrar que Jesús es el pan de vida, que Dios mismo descendió del cielo. Dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Qué declaración maravillosa, mis hermanos, Jesús como el pan de vida. Vamos a continuar con el estudio de la lección de escuela sabática. Ya encontramos el segundo incidente que tiene que ver con la curación del ciego. Entonces, ¿qué es lo que dice la lección de escuela sabática y la Biblia sobre la lección sobre esta curación? Veamos en Juan 9, 1 al 3. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, miren ustedes cómo está caminando Jesús con sus discípulos y hay gente alrededor. Y entonces los discípulos son observadores y ven a un hombre ciego de nacimiento que está allí. En aquel tiempo, los discípulos pensaban siempre, y la gente en general, los judíos tenían este prejuicio. Si alguien estaba enfermo, si alguien había nacido mal, si alguien tenía algo malo en su cuerpo físico, algún problema de ese tipo, alguna enfermedad, ellos decían, bueno, es un pecador. Eso es lo que ellos decían. Y entonces, mira la pregunta de los discípulos, ¿no? La presuposición que tienen los discípulos es que alguien de todas maneras tuvo que haber pecado para que este hombre esté ciego. O pecaron sus padres o pecó él, ¿no? Pero alguien tuvo que pecar para esa situación. ¿Cuál es la presuposición? Que todas las enfermedades que padece el ser humano son producto del pecado. Esa es la presuposición. Porque ellos dijeron, o pecaron los padres o pecó él, uno de los dos. Pero Jesús les da una tercera opción.
ellos quieren encasillar a Jesús en esas dos opciones, ¿no? Porque le dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Alguien tuvo que haber pecado, pero Jesús les da una respuesta diferente. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Mm? Así, mis queridos hermanos, que vemos que no toda enfermedad, no toda dolencia que padece el ser humano es consecuencia del pecado. Hay dolencias y hay enfermedades que son consecuencia del pecado, pero no siempre es así. Hay enfermedades que Dios permite para que su poder sea evidente, para que se manifieste su poder de alguna manera. No todos los casos son iguales así, ¿no? Jesús ve que en el sufrimiento y en la enfermedad los orígenes son diferentes y los discípulos no podían entender eso, ¿no? Pero entonces ahora Jesús se dirige al ciego y empieza eh, a suceder el milagro. Pero es muy extraña la manera como este ciego es curado. Mira, Juan 9, 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué interesante, ¿no? Hay algunos momentos en los que Jesús ya nos llama profundamente la atención. Porque, por ejemplo, hay oportunidades en las que Jesús, como le dice al noble, ¿no? Mira, tu hijo vive. El hijo está lejísimos y el milagro sucede aun cuando Jesús esté lejos. En este caso, Jesús unta, coloca saliva y hace barro con la tierra y su saliva, y entonces unta en los ojos, ¿m? Y ahora le dice, anda a lavarte. Y le dice en el estanque de Siloé, o sea que el hombre tiene que ir a lavarse. Y el milagro sucede lejos de la presencia de Jesús, ¿no? Es interesante, Jesús de alguna manera toca, pero el toque de Jesús es apenas la primera parte. El milagro no sucede con el toque de Jesús. El milagro sucede a la distancia, cuando este hombre ha creído cada paso que Jesús le ha dado, ¿no? Qué lección espiritual tremenda, mis hermanos, ¿no? A veces nosotros podemos no entender lo que Jesús hace. Uno puede no entender por qué tiene que escupir en tierra, por qué tiene que hacer lodo con la saliva, por qué tiene que untar el lodo en los ojos del ciego, tanto paso, tan lejos, ¿por qué tiene que hacerlo? Si él simplemente podría decir, como le dijo a Bartimeo, ¿no? Toca y le dice, quiero que veas, recobra la visión y recobra la visión. ¿Por qué tienen que tomar tantos pasos en esta curación? Primero lo que veo es que Jesús no actúa con todas las personas de la misma manera. Jesús actúa de un modo personalizado con cada persona, ¿no? Cada ser humano tiene su propia necesidad. Cada ser humano tiene su propia historia. Dios no actúa de un modo en serie, ¿no? Sino Dios actúa de modo especial con esa persona como si fuese la única. Dios actúa contigo, mi querido hermano, como si nadie más existiese en el universo. Tiene esa atención preferente, esa atención especial para contigo, como si nadie más existiese. Él conoce tu tristeza, tu alegría, Él conoce tu ir y tu venir, Él conoce tu origen, Él conoce la historia que has pasado, conoce tu sufrimiento, todo. Y el trato que va a tener contigo es un trato personal, es un milagro personalizado. Así que esa es la maravilla de nuestro Dios. Y así que de esta manera, con este hombre, el Señor sigue cada uno de los pasos, ¿no? Ahora, al hombre le toca continuar haciendo otros pasos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Escupe en tierra, Jesús hace lodo, Jesús unta toda la parte de Jesús. Y ahora Jesús le dice lo que es la parte del hombre, ¿no? Mira, anda y en el estanque, lávate. Y el hombre cumplió, obedeció lo que Jesús dijo. Mira, un ciego, para ir hasta un lugar siempre tiene mucha dificultad. En aquel tiempo no habían caminos especiales para los ciegos, ¿no? No habían estas facilidades que se tienen de inclusión, ¿no? Para las personas con habilidades especiales, ¿no? Así que no, ciertamente puede haber sido difícil que este hombre vaya hasta el estanque, ciertamente, ¿no? Pero este hombre fue porque confió. ¿Mm?
creyó en la palabra redentora, hizo exactamente lo que Cristo le dijo que tenía que hacer y entonces regresó viendo, el milagro se produjo. Mi querido hermano, en la vida de cada persona, Dios va actuando de una manera diferente en cada caso, porque todos somos diferentes, pero el milagro se produce si obedecemos, si creemos y obedecemos. Cree en la palabra y obedece. Mi querido hermano, el gran secreto del éxito en la vida cristiana, el gran secreto para que la transformación se produzca es creer y obedecer. Creer y obedecer. Este hombre creyó, pero también obedeció. Se fue hasta el estanque, obedeció y el milagro sucedió, ¿no? Entonces encontramos esto como una maravillosa lección de obediencia a la palabra de Dios. Pero bueno, pasaron los acontecimientos, ¿no? Y se nos muestra que se abrió un debate, ¿m? Porque Jesús había sanado a este hombre ciego de nacimiento, lo había sanado en sábado. Y entonces los fariseos, la gente, empezó a criticar. Y miren ustedes, qué es lo que sucedió. Los fariseos interrogan a este hombre. Jesús no está en el momento. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la lista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era de día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Nota, mi querido hermano, que Jesús no hace ninguna cosa por casualidad. Todas las cosas están planificadas. Ahí Juan lo que hace es recordar que ese día era día sábado. Y entonces la gente tomó atención sobre esto. Dijo, ¿cómo? Este Jesús está untando la saliva con el lodo, ¿no? Y está haciendo lodo y está colocando el lodo en los ojos y está caminando este hombre más de lo que debería. Todo esto está contra la ley, ¿no? Es decir, nadie se alegró por lo que el hombre ahora podía ver. La alegría más grande, era el día más feliz de su vida, el día más extraordinario, un hombre que nunca había visto. Ahora estaba viendo y la gente estaba diciendo, mira, fue en sábado. ¿m? Cruzaban los brazos, lo miraban desde un lugar de superioridad, lo miraban hacia abajo, y dice, es sábado, ¿no? El hombre estaba en el día más feliz de su vida y ellos estaban preocupados porque era sábado, a ver quién te hizo este milagro, ¿no? Bueno, veamos, mis hermanos, qué es lo que sucede en la siguiente parte, ¿no? La discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad. Continúa la historia y vamos a ver qué es lo que presenta en 9, 15 y 16, ¿no? Juan capítulo 9, versículo 15 y 16. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, otra vez cuenta la historia, ¿no? Ya varias veces estaba contando la historia. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión en ellos. Nadie compartía la felicidad del ciego. Nadie sentía empatía por este hombre que tenía el mejor día de su vida en ese momento. Nadie se alegraba con el ciego. Estaban en discusión teológica, estaban debatiendo, ¿no? Y entonces un grupo decía, este hombre no puede proceder de Dios porque no guarda el sábado. Y otro dice, pero ¿cómo puede hacer señales de esta naturaleza si no procediese de Dios? Entonces, ¿procede o no procede? Una parte decía que sí, otra parte decía que no. Vamos a ver quién dice, ¿no? Vamos a ver quién gana esta discusión. Mientras tanto, el ciego allí, ¿no? Sin que nadie lo abrace y le diga, qué lindo, qué felicitaciones, ahora ya puedes ver, tu vida es diferente. Nadie se goza con la transformación del hombre.
Están en discusión teológica, a ver si Jesús procede o no procede de Dios, ¿no? En sus discusiones interminables. ¿Cuántas veces, mis hermanos, la teología aparta a las personas de la empatía, del amor y de la misericordia? Esa no es verdadera teología. Verdadera teología la de Jesús, verdadera teología la de los apóstoles, una teología en acción, la teología del amor, la teología del perdón, no la teología del diálogo, del debate para ver si tú ganas o yo gano, quién tiene razón o quién no tiene. No, no. La teología de Jesús es una teología diferente, de aplicación práctica, es una teología de vida. ¿Mm? Juan 9:17, continuamos en la lectura. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él respondió sinceramente, ¿no? Le piden su opinión ahora. Ellos están peleando en dos posiciones. Y ahora dice, ¿y tú qué piensas? ¿Quién fue este hombre? ¿Qué piensas que es? Y entonces el hombre responde sinceramente, ¿no? Y él dijo que es profeta. Yo creo que es profeta. Se enojaron tremendamente. Se enojaron porque había un grupo pues que decía, no, este hombre no procede de Dios porque él está pisoteando el sábado. Entonces, versículo 24, después de ese, ¿no? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Mm? Él ha pisoteado el sábado, por lo tanto es pecador. ¿Mm? Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No entiendo la discusión teológica que ustedes están teniendo aquí. No entiendo esos términos difíciles con que nos hablan. No entiendo nada de eso. Esta discusión que ustedes están realizando no la entiendo. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo único que sé. Una cosa sé. Esa declaración, una cosa sé, es tremenda en la Biblia, ¿no? Una sola cosa, dice Jesús. Una sola cosa le dice a María, ¿no? A Marta le dice, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Una sola cosa es necesaria. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y me voy hacia adelante. Una cosa. En el Salmo 27, el salmista David dice, una cosa he pedido a Jehová, una sola cosa, que yo esté todos los días en la casa de Jehová. Ya que ahora este hombre dice, una cosa sé, no sé más nada de lo que ustedes están hablando, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. ¿Qué argumento teológico puede refutar esa afirmación del ciego? Ninguno, ninguno. La transformación de una persona es la evidencia mayor de la divinidad. Y aquí Cristo ha transformado por completo la vida de esta persona. Él, que es el Señor del sábado, Él es que indica cómo es que el sábado se tiene que guardar. No al estilo de los fariseos que habían hecho del sábado un día de tortura, sino al estilo de Jesús que hizo del sábado un día de liberación, un día de sanidad, un día de alegría para este hombre. Ahora, continuemos en el siguiente versículo, 32 al 34. Y él dijo, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, nunca se supo un milagro de un hombre que recuperó la vista. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Está argumentando, ¿no? Pero ahora dicen, si respondieron y le dijeron, tú naciste del pecado. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Ellos no tenían ningún argumento ya, ¿no? Bueno, perdieron, entraron en un debate con este hombre que había sido plenamente curado y entonces este hombre ahora les habla con sabiduría y los contradice a ellos que son maestros de Israel y les dice, mira, el argumento más poderoso es que nunca ha habido alguien que abrió los ojos a un ciego y este hombre lo ha hecho. Entonces tiene que venir de Dios. Y entonces ay, los fariseos no pudieron. ¿Sabes? Cuando una persona no sabe o no quiere aceptar que ya perdió
un debate, por así decirlo, ¿no? Entonces simplemente descalifica, ¿no? Esa es una argumentación ad hominem, ¿no? Así le llaman. Es decir, cuando en lugar de dar un argumento en contra de un argumento, lo que haces es insultar a la persona, ¿no? Ah, tú naciste en pecado, dicen, ¿no? Entonces, ese es un argumento ad hominem, ¿no? Es una falacia. No, tú no puedes tener razón porque tú eres un pecador. Entonces, lo expulsaron. ¿No? ¿Nos quieres enseñar todavía con eso? Lo expulsaron. No pudieron responder el argumento del ciego y lo expulsaron, ¿no? Entonces, el ciego después se encuentra con Jesús y lo reconoce como Señor y Salvador. La transformación de una vida es una evidencia poderosa de la divinidad de Jesús. ¿Mm? Aquí se apunta a lo siguiente, se produce una curiosa inversión. El ciego ve cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Es decir, la lucidez con la que argumenta el ciego es impresionante, los deja callados a los fariseos. A, a medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en él, los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento, primero divididos acerca de Jesús y luego sin saber de dónde vino. Bueno, los supuestamente sabios, ¿no? Por eso es que la palabra dice que lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y aquí encontramos una, un ejemplo maravilloso de esa afirmación. Vamos, mis hermanos, por la última señal que nos presenta la lección, la resurrección de Lázaro. Miren ustedes lo que encontramos en Juan capítulo 11, versículos 3 y 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero después había muerto. Y entonces el versículo 6, miren lo que dice. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí parece que Jesús actúa con una gran indiferencia. Es su amigo Lázaro. Y además las hermanas, que son Marta y María, le habían dicho al que amas. O sea, había una relación de amistad muy estrecha entre Jesús y Lázaro. Pero cuando viene la gente para anunciarle que Lázaro estaba enfermo, Jesús no salió corriendo, ¿no? Jesús dijo, como Lázaro enfermo. No, a ver, vamos a alistarnos. Salimos en este momento. Tengo que llegar antes que muera, ¿no? Tengo que llegar de todas maneras. No, Jesús siempre está en el control de la situación. Jesús sabe los plazos y Jesús sabe lo que va a suceder, ¿no? Y entonces dice, esta enfermedad que no es para muerte, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que finalmente esta enfermedad es para vida. Si no es para muerte, es para vida. Ya está hablando de esos términos de lo que vendrá con la resurrección. Es una enfermedad para la gloria de Dios. Esta muerte es para la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que una muerte sea para la gloria de Dios. Y entonces ahora, después que Jesús murió, perdón, que Lázaro murió, Jesús se acerca. Y entonces vienen las hermanas con supuestamente un pequeño reclamo, ¿no? Y entonces puede ser que estén un poquito resentidas con Jesús. María no sale a recibirlo. María es la primera que siempre iba donde Jesús. Quien sale es Marta. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora mira la palabra de Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué es lo que cree Marta? La resurrección. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? La resurrección. Entonces le está diciendo, Señor, yo sé que habrá una resurrección, pero si tú hubieses estado aquí, mi hermano lo tendría aquí ahora, ¿no? No estoy pensando en una resurrección el día final, yo lo quiero tener ahora. En este momento quiero tener a mi hermano, quiero poder abrazarlo, quiero escuchar a mi hermano ahora, no en la resurrección postrera. Yo sé que habrá esa resurrección, pero yo lo necesito aquí ahora. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo decido en qué momento es la resurrección. No te estoy hablando de la resurrección postrera, sino de la resurrección que yo decido en qué momento va a ser. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tremenda declaración, mis hermanos, ¿no? Esta solamente la puede dar Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, Dios sobre todas las cosas. Ahora mira, ¿crees esto? Le pregunta a Marta, ese es un desafío, porque le dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Marta, ¿crees en esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Creo, Señor, creo en esto. Y nosotros vemos cómo el milagro se produce. Pero la parte clave que resalta la lección de esta semana es Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Ya lo mencionamos anteriormente. No hay ser humano sobre la faz de este planeta. No hay ser humano en ningún tiempo de la historia que se atreva a decir, yo soy la resurrección y la vida. No hay nadie, solo Jesucristo. Y Él es Dios sobre todas las cosas. No, no, no es solamente un ser humano, Él es Dios sobre todas las cosas. Y como Dios, como aquel que creó la vida al comienzo, Jesús tenía poder sobre la muerte. Así Jesús aprovecha esta oportunidad, la de la muerte de Lázaro, para revelar una verdad crucial acerca de Él mismo. ¿Cuál es esa verdad? Que Él es la resurrección y la vida. Querido hermano, Jesús tiene un poder extraordinario. Está por sobre todas las cosas, incluso por encima de la muerte. Qué gran Dios es en el que creemos. Jesús, Dios sobre todas las cosas, la resurrección y la vida. Vamos, mis hermanos, a la pregunta de aplicación. Todos estos relatos señalan a Cristo como el Hijo Divino de Dios. ¿Por qué su divinidad es tan importante para la fe en Jesús como Salvador? Mira, cuando nosotros presentamos la divinidad de Cristo expresada en la Biblia, inmediatamente empezamos a dimensionar mucho mejor lo que significó que Cristo muera en la cruz del Calvario. No era un ser común, ni siquiera era un ángel. El propio Dios muere para que tú tengas salvación y vida eterna. El propio Dios desciende. Dios no dijo, a ver, algún voluntario en el cielo, ¿no? No preguntó a los millares de ángeles, a ver, algún voluntario, mira, el hombre está en una situación difícil. Si hay algún voluntario, venga para que pague la culpa del hombre. Dios en ningún momento hizo eso, ¿no? En aquel momento Dios, el Hijo, la segunda persona de la divinidad, se presenta y dice, Padre, yo, asume la responsabilidad, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando un papá ve que su hijo está en peligro, ujú, lo primero que hace, de modo instintivo prácticamente, es salir corriendo él. No le dice al vecino, no le dice a la persona que está ahí, a menos por supuesto que el papá tenga alguna indisposición, ¿no? Por ejemplo, no pueda caminar, por ejemplo, tenga algún, pero en un papá, digamos, en todas sus facultades, lo que hace es él asumir la responsabilidad de rescatar a su hijo, ¿no? Él se siente impulsado. Su primer impulso no es llamar a quien alguien ayude. Su primer impulso es él saltar para poder ayudar al hijo. Bueno, eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La primera decisión de la divinidad del hijo fue yo voy. Inmediatamente corro. Es mi hijo. Yo corro. Yo entrego mi vida. Jesús hace eso. No es que hubo un concierto entre los ángeles, pero a ver, alguien se propone como voluntario. No, no llegó hasta ese momento, ¿no? Porque la propia persona del Señor Jesucristo, el Hijo, Dios sobre todas las cosas, se presenta como voluntario y dice, yo lo haré. Asume la responsabilidad, motivado por el amor. Por eso el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Solo Dios de amor, solo Dios de compasión puede hacer eso por el ser humano. ¿Valoras tú, mi querido hermano, el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Lo ves en la cruz y no sientes nada. Está muriendo por ti, está muriendo por amor, está muriendo declarando que te ama con un amor eterno. Por favor, mi querido hermano, no ignores al Señor Jesucristo. No le des la espalda a quien tanto te ama. Que el Señor Jesús pueda morar cada día en tu corazón.
Vamos nuevamente, mis hermanos, a las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Les invitamos para que puedan participar de estas preguntas claves y felicitamos a quienes participaron de las preguntas de la semana pasada, ¿no? Ahí está Miguel, está Castellanos y está Cari, ocupando los primeros lugares. También queremos decirles que tenemos materiales que estamos compartiendo en el seminario de discipulado en grupos pequeños, que ustedes lo encuentran en este canal, y tenemos siempre algunos temas proféticos, algunos temas relacionados con la doctrina para poder consolidar nuestra fe. Así que agradecemos también los mensajes que nos mandan, tanto en YouTube como en Facebook para cada uno de nosotros. Vamos, mis hermanos, entonces, a la parte final de nuestro estudio. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, la segunda persona de la divinidad, como hombre para poder entregar su vida en favor nuestro. Gracias por ese don tan maravilloso. Lo aceptamos en nuestro corazón y colocamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, mis hermanos, estamos terminando el estudio de esta semana. Y para saber si yo al final de este estudio coloque allí, ¿no? Y puede decir, Señor, te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Señor Jesucristo, te reconozco como Dios sobre todas las cosas. Creo que sería una bonita manera de comentar esta lección. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.